El viento de octubre azotaba las calles polvorientas de San Antonio con una ferocidad que parecía anunciar tiempos difíciles. Las hojas secas danzaban en remolinos junto a los periódicos desechados, creando una sinfonía melancólica que Isabela Morales conocía demasiado bien. Desde la ventana de su modesta habitación en la pensión de la señora García, observaba cómo los últimos comerciantes del día cerraban sus establecimientos, bajando las cortinas metálicas con el estruendo característico del final de otra jornada de supervivencia en el Texas de 1885. Isabela tenía 22 años y poseía una belleza serena que contrastaba dolorosamente con la desesperación que se había instalado en su corazón. Sus ojos color avellana, herencia de su madre española, reflejaban una inteligencia aguda y una determinación que las circunstancias habían templado como el acero. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño perfecto, era uno de los pocos lujos que aún se permitía, utilizando las horquillas de nácar que habían pertenecido a su abuela. Había perdido todo en cuestión de meses. Su padre, don Ricardo Morales, había sido un próspero comerciante de telas y especias, respetado en toda la comunidad mexicana-americana de San Antonio. La casa familiar, una hermosa estructura de adobe con patios internos llenos de bugambilias, había sido el centro de reuniones sociales donde se discutía desde política hasta literatura. Isabela recordaba las tardes en que su padre recibía a intelectuales, comerciantes y hasta algunos políticos locales, mientras ella servía café y dulces caseros, absorbiendo cada palabra de las conversaciones que ampliaban su visión del mundo. Todo comenzó a desmoronarse cuando su padre, confiando en su instinto comercial que nunca lo había fallado, invirtió todo su capital en una empresa minera que prometía enormes ganancias en las montañas de Colorado. Los documentos parecían legítimos, los socios eran hombres de aparente reputación, y las muestras de mineral brillaban con la promesa de un futuro próspero. Pero la empresa era una estafa sofisticada. Cuando la verdad salió a la luz, no solo había perdido su inversión, sino que había pedido prestado contra la casa, el negocio y hasta las joyas de su difunta esposa para cubrir lo que creía serían gastos temporales hasta que llegaran las primeras ganancias. Isabel, la mija, le había dicho su padre la noche antes de morir, con una voz quebrada por la vergüenza y la enfermedad que el estrés había traído a su cuerpo: «Perdóname. He destruido todo lo que tu madre y yo construimos para ti». La muerte de don Ricardo, oficialmente por un ataque al corazón, pero realmente por la vergüenza de haber fallado a su única hija, dejó a Isabela no solo huérfana, sino heredera de una montaña de deudas que los acreedores se apresuraron a cobrar con la crueldad característica de quienes ven oportunidad en la desgracia ajena. Primero se fueron los muebles finos, luego las alfombras persas, después los libros de la biblioteca que había sido el orgullo de su padre. Isabela vendió todo lo que tenía valor: las joyas de su madre, el servicio de porcelana china, incluso el piano de cola que había sido su refugio emocional durante los años de formación. «Señorita Morales», la voz áspera de la señora García interrumpió sus pensamientos dolorosos. La mujer, una viuda de unos 60 años, cuyo rostro parecía permanentemente fruncido en desaprobación, se había presentado en la puerta de la habitación sin la cortesía de llamar primero. «El alquiler de este mes vence mañana. Si no puede pagarlo, me temo que tendré que pedirle que desaloje la habitación. Tengo una lista de inquilinos esperando». Isabela se giró lentamente, manteniendo la dignidad que su educación le había inculcado, aunque por dentro sintiera como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Lo sé, señora García. Tendré el dinero».
La mujer la examinó con ojos calculadores, notando el vestido azul marino que Isabela había usado todos los días durante la última semana, tratando de disimular las pequeñas reparaciones que había hecho en el dobladillo y las mangas. Señorita Morales, no soy una mujer sin corazón, pero esto es un negocio. Quizás debería considerar buscar empleo. He oído que la familia Henderson busca una institutriz para sus hijos. Claro, tendría que vivir en su casa bajo su supervisión constante y el salario es modesto. Isabela sabía exactamente qué tipo de supervisión implicaba trabajar en la casa Henderson. Había oído los rumores sobre cómo el señor Henderson trataba a las empleadas jóvenes y cómo su esposa hacía la vista gorda mientras la reputación de las muchachas se desmoronaba lentamente. Gracias por la sugerencia, señora García, pero estoy considerando otras opciones. La casera se encogió de hombros con indiferencia. Como guste, pero mañana a las 6 de la mañana quiero mi dinero o sus pertenencias fuera de mi propiedad. Cuando la puerta se cerró detrás de la mujer, Isabela se desplomó en la única silla de la habitación, una pieza desvencijada que había venido incluida con el alquiler. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente comenzaron a fluir, pero incluso en su momento de mayor debilidad las secó rápidamente. Su madre le había enseñado que una señorita nunca se permitía el lujo de la autocompasión por mucho tiempo. Esa noche, mientras las velas parpadeaban en su habitación, no tenía dinero para el gas. Isabela tomó el periódico que había comprado con sus últimos centavos. Entre los anuncios de trabajo doméstico mal pagado y las ofertas de terrenos en lugares remotos, había una sección que siempre había ignorado, pero que ahora leía con desesperada atención: matrimonios por correspondencia. Ganadero próspero del oeste de Texas busca esposa educada y de buenas costumbres. Ofrezco hogar estable y respeto. Interesadas escribir al señor A. Vázquez, Rancho Esperanza Dorada, Esperanza, Texas. Comerciante establecido en Nuevo México, busca compañera para compartir nueva vida en territorio en crecimiento. Vivienda cómoda garantizada. Contactar J. Martínez, Santa Fe. Propietario de mina en Colorado, necesita esposa fuerte para vida en las montañas. Buenos ingresos asegurados. Escribir a W. Thompson, Silver Creek. Isabela leyó cada anuncio varias veces, imaginando las vidas que se escondían detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas. Hombres solitarios en territorios remotos, algunos genuinamente buscando compañía y amor, otros quizás necesitando simplemente a alguien que cocinara y limpiara en lugares donde las mujeres eran escasas. La idea le revolvía el estómago, pero la desesperación era más fuerte que el orgullo. Se acercó al pequeño escritorio que había pertenecido a su madre, un mueble delicado de madera de cerezo que los acreedores habían pasado por alto por considerarlo de poco valor. Tomó papel y pluma, instrumentos que habían sido sus compañeros en tiempos mejores cuando escribía poesía y llevaba correspondencia social. Su primera carta fue un borrador tímido. Estimado caballero, mi nombre es Isabela Morales. Soy una mujer de 22 años, educada en las mejores tradiciones. Sé leer, escribir, llevar una casa, cocinar comida tanto americana como mexicana, y tengo conocimientos básicos de medicina natural aprendidos de mi abuela. Las circunstancias económicas me obligan a buscar un nuevo comienzo lejos de San Antonio. Arrugó el papel. Sonaba demasiado desesperada, demasiado honesta sobre su situación. Comenzó de nuevo. Respetable caballero, Isabela Morales, de San Antonio, Texas, busca establecer correspondencia con el propósito de matrimonio. Soy una mujer joven, de buena educación y mejores principios morales. He sido criada en una familia respetable y poseo todas las habilidades necesarias para ser una esposa virtuosa y útil. Tampoco la convenció. Parecía fría, mercantil. En su tercer intento, decidió escribir desde el corazón. Estimado señor, mi nombre es Isabela Morales,
y escribo esta carta en un momento de mi vida en que debo tomar decisiones valientes. Tengo 22 años y he perdido recientemente a mi padre, quien era mi único familiar en este mundo. Soy una mujer educada. Leo en español, inglés y algo de francés. Sé llevar una casa con eficiencia, cocinar, coser y cuidar enfermos. Mi abuela me enseñó los secretos de las hierbas medicinales que han sido pasados en nuestra familia por generaciones. No busco riquezas ni lujos, sino un hogar donde pueda contribuir con mi trabajo y, quizás con el tiempo, encontrar la paz y el propósito que las circunstancias me han arrebatado. Soy una mujer de fe, trabajadora, y aunque las dificultades han sido duras conmigo, mantengo la esperanza de que existe un lugar en este mundo donde puedo ser útil y valorada. Si busca una esposa honesta, trabajadora y dispuesta a construir una vida nueva con determinación y optimismo, estaré dispuesta a considerar su propuesta. Atentamente, Isabela Morales Pensión García, calle del Mercado 47, San Antonio, Texas. Al amanecer, había copiado la carta 3 veces, dirigiéndola a los anuncios que le habían parecido más prometedores. El ganadero de Texas, el comerciante de Nuevo México y, después de mucho dudar, al minero de Colorado. Utilizó sus últimas monedas para comprar sobres y estampillas, rezando para que al menos uno de estos hombres le ofreciera una salida digna de su desesperada situación. Mientras caminaba hacia la oficina de correos en la mañana fresca de octubre, Isabela sintió por primera vez en meses una pequeña chispa de esperanza. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez, desde la muerte de su padre, había tomado una decisión activa sobre su destino en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. El empleado postal, un hombre mayor con anteojos que conocía a la familia Morales desde hacía años, la miró con compasión cuando ella le entregó las cartas. ¿Vas bien, Isabela?, le preguntó en voz baja, usando el tratamiento informal que había empleado cuando ella era niña. Sí, don Esteban, solo explorando nuevas oportunidades. El hombre asintió, comprendiendo más de lo que dejaba ver. Que Dios te bendiga, niña. Tu padre era un buen hombre que se encontró con mala suerte. Isabela sonrió tristemente. Gracias, don Esteban. Quizás la suerte esté a punto de cambiar. Mientras regresaba a la pensión, Isabela no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Pero cuando vio a la señora García esperándola en el porche con una expresión que claramente decía «¿Dónde está mi dinero?», supo que no había tenido alternativa. Esa noche, por primera vez en semanas, Isabela durmió con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión definitiva. Sus cartas viajaban ya hacia destinos desconocidos, llevando consigo sus esperanzas y la posibilidad de un futuro que, aunque incierto, tenía que ser mejor que la desesperanza que había sido su compañera constante en San Antonio. Alejandro Vázquez se encontraba en el amplio porche de su imponente casa de madera de 2 pisos, observando cómo el sol del atardecer teñía de oro las vastas extensiones de su rancho. A sus 35 años era un hombre imponente, alto, de espaldas anchas, moldeadas por 15 años de trabajo físico intenso, con manos grandes y callosas que hablaban de un hombre que no temía ensuciárselas. Su piel, bronceada por el sol implacable de Texas, contrastaba con sus ojos oscuros, que poseían una profundidad que hablaba tanto de sabiduría como de soledad. El rancho Esperanza Dorada se extendía hasta donde alcanzaba la vista, 30,000 acres de tierra fértil que había adquirido, trabajado y construido con una determinación que rayaba en la obsesión. Los corrales se extendían como una pequeña ciudad, albergando más de 5,000 cabezas de ganado vacuno y los mejores caballos del valle del Río Grande. Las casas de los trabajadores,
construidas de adobe y madera, formaban una pequeña comunidad donde vivían 25 familias mexicanas y tejanas que habían encontrado en Alejandro no solo un patrón, sino un protector y benefactor. Pero toda esta prosperidad no podía llenar el vacío que había dejado la muerte de María Esperanza, su primera esposa, 5 años atrás. María había sido su compañera perfecta, una mujer mexicana de Monterrey, educada, hermosa y tan apasionada por la construcción del rancho como él mismo. Juntos habían soñado con crear no solo una empresa próspera, sino un legado para las generaciones futuras. La muerte de María durante el parto de su primer hijo, que también había muerto, había sumido a Alejandro en una oscuridad de la que había emergido convertido en un hombre diferente, más duro, más solitario, más dedicado al trabajo como forma de evitar el dolor. «Patrón», la voz de José Hernández, su capataz y amigo más cercano, lo sacó de sus reflexiones melancólicas. José era un hombre de unos 40 años, bajo pero fuerte, con un bigote espeso y ojos inteligentes que habían visto tanto las mejores como las peores facetas de la naturaleza humana. Había llegado al rancho como vaquero común y había ascendido hasta convertirse en la mano derecha de Alejandro gracias a su lealtad inquebrantable y su habilidad natural para manejar tanto al ganado como a los hombres. «Llegó el correo de la ciudad, patrón», continuó José, extendiendo varios sobres. «Y don Miguel quiere hablar con usted sobre los nuevos contratos de embarque». Alejandro tomó la correspondencia, reconociendo inmediatamente varios sellos de San Antonio. Durante los últimos 6 meses había mantenido correspondencia con múltiples mujeres que habían respondido a su anuncio en el periódico de San Antonio. La decisión de buscar esposa por correspondencia no había sido fácil para un hombre de su orgullo, pero la soledad había comenzado a pesarle más que su dignidad. Había recibido cartas de todo tipo, algunas claramente escritas por mujeres desesperadas que veían en él una oportunidad económica, otras tan formales y frías que parecían contratos comerciales y unas pocas que habían logrado capturar su interés temporalmente antes de que algún detalle revelara incompatibilidades fundamentales. Esa tarde, sentado en su estudio privado, una habitación forrada de libros en español, inglés y francés, con mapas detallados de Texas y México colgando de las paredes, Alejandro abrió su correspondencia habitual. Facturas, reportes de los mercados de ganado en Kansas City, cartas de otros ganaderos y 3 sobres con matasellos de San Antonio. Las primeras 2 cartas siguieron el patrón habitual. Mujeres que claramente habían investigado su prosperidad y escribían con un entusiasmo que parecía más dirigido a su cuenta bancaria que a su persona. Una incluso mencionaba específicamente haber oído sobre el tamaño impresionante de su rancho de una manera que hizo que Alejandro arrugara la carta con disgusto. Pero la tercera carta era diferente desde el momento en que vio la caligrafía elegante y segura en el sobre. El nombre Isabela Morales estaba escrito con una confianza que hablaba de educación refinada, pero había algo en la forma ligeramente temblorosa de algunas letras que sugería emoción contenida o nerviosismo. Abrió el sobre con cuidado inusual y comenzó a leer. «Estimado señor Vázquez, mi nombre es Isabela Morales, y escribo esta carta en un momento de mi vida en que debo tomar decisiones valientes». Mientras leía, Alejandro sintió algo que no había experimentado desde hacía años, una conexión genuina con las palabras de otra persona. No había menciones de su riqueza, no había preguntas sobre el tamaño de su propiedad o la cantidad de su ganado. En cambio, Isabela escribía sobre pérdida, esperanza, trabajo duro y la búsqueda de un lugar donde ser útil y valorada. La honestidad de sus palabras sobre su situación económica lo impresionó. Muchas mujeres habrían tratado de ocultar su desesperación, pero Isabela la presentaba como lo que era,
una circunstancia que requería valentía para superar, no una fuente de vergüenza. Pero lo que realmente capturó su atención fueron las líneas sobre su educación y habilidades. Una mujer que leía en 3 idiomas, que conocía hierbas medicinales, que había sido criada en una familia respetable, pero no temía el trabajo duro. Era exactamente el tipo de compañera que había imaginado cuando decidió buscar esposa. Alguien que pudiera ser tanto una dama en el salón como una mujer práctica cuando las circunstancias lo requirieran. Esa noche, Alejandro hizo algo que no había hecho en años. Se sentó a escribir una carta personal larga y cuidadosa. Estimada señorita Morales, su carta me ha llegado en un momento en que había comenzado a perder la esperanza de encontrar a alguien que comprendiera que el matrimonio debe ser una sociedad de corazones y mentes, no simplemente una transacción comercial. Me llamo Alejandro Vázquez. Tengo 35 años y he dedicado los últimos 15 años de mi vida a construir el Rancho Esperanza Dorada aquí en el Valle del Río Grande. No le mentiré sobre mi situación. Soy un hombre próspero, pero mi prosperidad ha venido a través del trabajo duro y debo admitir algunas decisiones en mi juventud de las que no me siento completamente orgulloso. Como usted, he perdido a las personas más importantes de mi vida. Mi primera esposa, María, murió hace 5 años, y con ella murieron muchos de mis sueños sobre el futuro. He pasado estos años trabajando incansablemente, creyendo que el trabajo podía llenar el vacío que dejó su ausencia. Pero un rancho próspero significa poco cuando no hay nadie con quien compartir sus frutos. Leo en sus palabras una fortaleza que reconozco porque yo mismo la he necesitado desarrollar. La vida en Texas no es fácil para nadie, pero especialmente no para las mujeres. Sin embargo, también puede ser increíblemente recompensante para aquellos que están dispuestos a enfrentar sus desafíos con valentía. Si está dispuesta a considerar una vida aquí, puedo ofrecerle no lujos excesivos, pero sí comodidad, seguridad y la oportunidad de ser parte de algo que está creciendo y que podría convertirse en un legado para futuras generaciones. Tengo una casa grande con habitaciones para huéspedes, una biblioteca con libros en varios idiomas y empleados que se han convertido más en familia que en trabajadores. Más importante aún, le puedo ofrecer respeto, fidelidad y la promesa de que nunca tendría que enfrentar sola las dificultades de la vida. He aprendido que la verdadera riqueza no está en la cantidad de tierra que uno posee, sino en tener a alguien con quien compartir tanto las puestas de sol como las tormentas. Si mis palabras le inspiran la confianza suficiente para continuar esta correspondencia, me haría muy feliz conocer más sobre sus pensamientos, sus sueños y sus esperanzas para el futuro. Con el mayor respeto, Alejandro Vázquez, Rancho Esperanza Dorada, Esperanza, Texas. Durante las siguientes semanas, las cartas viajaron entre San Antonio y el Valle del Río Grande como palomas mensajeras, llevando pedazos de sus almas. Isabela escribía sobre sus recuerdos de la casa familiar, sobre las tardes que pasaba leyendo en el patio mientras escuchaba a su padre discutir política con sus amigos, sobre su amor por la poesía y su sueño de algún día tener una biblioteca propia. Alejandro le contaba sobre sus caballos. Tenía una yegua árabe llamada Esperanza, que había sido el regalo de bodas para María y que ahora era demasiado vieja para montar, pero vivía cómodamente en el pasto cerca de la casa. Le describía las puestas de sol que pintaban las montañas distantes de púrpura y oro, y le habló de su sueño de construir una escuela para los hijos de sus trabajadores, donde pudieran aprender tanto en español como en inglés. Mi abuela me enseñó que una mujer debe ser como el agua, escribió Isabela en una de sus cartas, fuerte suficiente para tallar cañones, pero suave suficiente para nutrir flores. Creo que el oeste de Texas necesita mujeres que puedan ser ambas cosas. Su abuela era una mujer sabia, respondió Alejandro.
Aquí hemos aprendido que la supervivencia requiere adaptabilidad, pero la prosperidad requiere algo más. La capacidad de mantener la humanidad y la compasión incluso cuando las circunstancias son duras. Con cada carta, Alejandro se sentía más seguro de una cosa: Isabela Morales no era solo una mujer que podría adaptarse a la vida del rancho, sino alguien que podría ayudarlo a convertir Esperanza Dorada en algo más grande de lo que había soñado construir solo. Una noche, mientras revisaba la carta más reciente de Isabela, donde le contaba sobre un libro de poesía mexicana que había logrado conservar de la biblioteca de su padre, Alejandro tomó una decisión que cambiaría ambas sus vidas. «Querida Isabela», escribió, «he disfrutado inmensamente nuestra correspondencia, pero creo que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Si está dispuesta, me gustaría invitarla a visitar el rancho Esperanza Dorada. Entiendo que esto requiere una gran valentía de su parte, y quiero asegurarle que si decide venir, será recibida con todo el respeto y la hospitalidad que merece una dama. Le envío dinero suficiente para el viaje en tren hasta Esperanza y para su alojamiento en el hotel del pueblo si decide que prefiere regresar a San Antonio antes que quedarse. No quiero que sienta que está tomando una decisión irreversible. Pero debo ser honesto con usted, Isabela. Después de nuestros meses de correspondencia, he llegado a creer que usted podría ser la compañera que he estado buscando. Más que eso, creo que podríamos construir juntos algo hermoso y duradero. La decisión, por supuesto, es completamente suya. Pero si está dispuesta a dar este paso de fe, la estaré esperando en la estación de Esperanza el día que me indiquen su respuesta. Con creciente afecto y respeto a Alejandro. Junto con la carta, Alejandro incluyó $50, más dinero del que Isabela había visto junto en meses, y un pequeño paquete que contenía un libro de poesía en español que había pertenecido a María, con una nota que decía: «Pensé que podría disfrutar de esto durante el viaje». Muchos de estos poemas hablan de esperanza y nuevos comienzos. Cuando José le preguntó esa noche si estaba seguro de lo que estaba haciendo, Alejandro miró hacia las montañas distantes, donde las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo infinito de Texas. «No, José, no estoy seguro de nada excepto de esto. He vivido los últimos 5 años como un hombre que ha olvidado cómo esperar. Isabela Morales me ha recordado lo que se siente tener esperanza para el futuro». José asintió pensativamente. «¿Y si ella no es lo que espera, patrón?». Alejandro sonrió por primera vez en semanas. «Entonces al menos habré recordado lo que es sentirse vivo otra vez». El tren se detuvo con un chirrido metálico prolongado en la pequeña estación de Esperanza, levantando una nube de polvo que se mezclaba con el vapor de la locomotora. Isabela Morales descendió del vagón con cuidado, sosteniendo con una mano su única maleta y con la otra el libro de poesía que Alejandro le había enviado. Había leído cada poema durante las largas horas de viaje, encontrando en los versos sobre amor perdido y esperanzas renovadas un eco de sus propios sentimientos. El pueblo de Esperanza era exactamente lo que había imaginado. Una pequeña comunidad fronteriza que parecía haber brotado orgánicamente del paisaje árido. Un puñado de edificios de madera se alineaban a lo largo de la calle principal. Una tienda general, una cantina, una herrería, el hotel y la oficina del sheriff. El olor del ganado se mezclaba con el aroma de tortillas recién hechas que emanaba de alguna cocina cercana, creando una fragancia que era completamente nueva para Isabela, criada en el ambiente más cosmopolita de San Antonio. «Señorita Morales». La voz profunda, con un ligero acento que hablaba de raíces mexicanas, pero perfectamente educada, hizo que Isabela se girara. Durante los meses de correspondencia, había tratado de imaginar el rostro del hombre cuyas cartas habían llegado a conocer tan íntimamente, pero la realidad superó todas sus expectativas. Alejandro Vázquez era más alto de lo que había imaginado,
probablemente cerca de 6 pies, con hombros anchos que llenaban impresionantemente su camisa blanca inmaculada. Su piel, bronceada por años de trabajo bajo el sol de Texas, contrastaba llamativamente con sus ojos oscuros que parecían capaces de ver directamente hasta su alma. Llevaba pantalones negros bien cortados, botas de cuero obviamente hechas a medida, y un sombrero de vaquero que sostenía respetuosamente en sus manos mientras se acercaba. Pero lo que más impresionó a Isabella no fue su apariencia física, sino la manera en que se movía, con una confianza tranquila que hablaba de un hombre completamente cómodo en su propio mundo, pero sin la arrogancia que ella había temido encontrar en un hombre de su posición económica. «Señor Vázquez», respondió Isabella, sintiendo cómo un rubor subía a sus mejillas bajo la intensidad de su mirada. Durante las últimas horas del viaje había estado cada vez más nerviosa, preguntándose si habría tomado la decisión correcta, si estaría cometiendo un error terrible al confiar su futuro a un hombre que conocía solo a través de cartas. «Alejandro, por favor», dijo él, acercándose para tomar su maleta. Sus manos, grandes y obviamente acostumbradas al trabajo físico, se movían con una delicadeza sorprendente. «El viaje debe haber sido fatigoso. ¿Cómo se siente?» «Mejor ahora», respondió Isabella honestamente, sorprendida de que fuera verdad. Había algo en la presencia de Alejandro que la tranquilizaba, una solidez que hacía que se sintiera segura por primera vez en meses. «Bienvenida a Esperanza», dijo Alejandro, señalando hacia el pueblo con un gesto amplio de su mano libre. «No es mucho comparado con San Antonio, pero es un buen lugar lleno de buena gente». Hizo una pausa, mirándola con una expresión que combinaba esperanza y nerviosismo. «Bienvenida a su nuevo hogar». Las palabras «su nuevo hogar» resonaron en el corazón de Isabella con una mezcla de esperanza y terror. ¿Realmente podría este lugar polvoriento convertirse en su hogar? ¿Podría este hombre, por atractivo y caballeroso que fuera, convertirse en su esposo? El carruaje de Alejandro era impresionante. Una elegante berlina tirada por 2 caballos negros magníficos que obviamente habían sido seleccionados tanto por su belleza como por su fuerza. El interior estaba tapizado en cuero suave. Isabella notó pequeños detalles que hablaban del buen gusto de su dueño. Las hebillas de plata trabajada, los detalles en madera pulida, incluso un pequeño compartimento con una botella de agua fresca para el viaje. «Los caballos son hermosos», comentó Isabella mientras Alejandro la ayudaba a subir al carruaje, notando cómo sus manos fuertes pero gentiles la sostuvieron de manera completamente respetuosa. «Gracias. Se llaman Trueno y Relámpago. Los crié yo mismo desde potros». Había un orgullo evidente en su voz, pero no la fanfarronería que Isabella había temido. «¿Le gustan los caballos?» «Solía montar cuando era más joven. Antes de...» Se detuvo, recordando súbitamente que ya no tenía que ocultar su situación pasada. «Antes de que mi padre perdiera todo, tuvimos que vender mi yegua, Paloma, para pagar deudas». Alejandro la miró con comprensión. «Lamento su pérdida. Los caballos pueden ser tan importantes como la familia». Se subió al carruaje y tomó las riendas. «Si le gusta, tengo una yegua mansa que necesita ejercicio. Se llama Luna, y creo que ustedes podrían llevarse bien». El viaje al rancho duró aproximadamente 1 hora, tiempo que ambos utilizaron para romper la tensión natural del primer encuentro. Alejandro señalaba puntos de referencia en el paisaje, la colina donde había construido su primera cabaña cuando llegó a la región, el arroyo que nunca se secaba incluso en los veranos más duros, los límites de su propiedad que se extendían hasta las montañas distantes. «¿Hace cuánto tiempo que vive aquí?», preguntó Isabella, genuinamente interesada en la historia del hombre que podría convertirse en su esposo. «15 años», respondió Alejandro, sus ojos escaneando automáticamente el horizonte como todo hombre del oeste aprendía a hacer. «Llegué con poco más que mi caballo y mis pistolas».
Trabajé como vaquero para otros ganaderos hasta que pude comprar mis primeras tierras. Isabela notó que no mencionó los detalles más oscuros de su pasado que había insinuado en sus cartas, y decidió no presionar. Había tiempo para conocer toda su historia. ¿Y no se sintió solo todos estos años?, preguntó inmediatamente, arrepintiéndose de la pregunta tan personal. Alejandro la miró de reojo, una sonrisa triste cruzando su rostro. Estuve casado antes. Mi primera esposa, María, era... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Era una mujer extraordinaria. Construimos mucho de lo que verá hoy juntos, pero murió hace 5 años, y sí, desde entonces he estado muy solo. Lo siento, murmuró Isabela. No debería haber preguntado. No se disculpe. Si vamos a considerar casarnos, debemos conocer nuestras historias, incluso las partes dolorosas. La miró directamente. ¿Y usted? ¿Estuvo alguna vez comprometida? Isabela negó con la cabeza. Mi padre era muy protector. Había algunos pretendientes, pero cuando los problemas financieros comenzaron, se encogió de hombros. Los hombres interesados en mí desaparecieron rápidamente cuando se hizo evidente que no habría dote. Entonces fueron tontos, dijo Alejandro con una firmeza que hizo que Isabela se sonrojara de nuevo. Un hombre que busca solo dinero en una esposa terminará con una mujer que busca solo dinero en un esposo. No es una receta para la felicidad. Cuando el rancho Esperanza Dorada apareció ante ellos, Isabela literalmente contuvo el aliento. La casa principal era magnífica. Una estructura imponente de 2 pisos construida con una combinación de madera fina y piedra local, con un porche amplio que la rodeaba completamente. Las columnas talladas sostenían un techo de tejas rojas y grandes ventanas prometían habitaciones llenas de luz natural. Pero lo que realmente impresionó a Isabela fue la obviamente cuidadosa planificación del conjunto. La casa estaba situada en una pequeña elevación que ofrecía vistas panorámicas del valle, rodeada de jardines que, aunque adaptados al clima seco, mostraban un gusto refinado y un mantenimiento meticuloso. Árboles estratégicamente plantados proporcionaban sombra sin bloquear las vistas. Isabela podía ver un huerto de verduras y hierbas que prometía abundancia. A lo lejos se extendían los corrales, los establos y las casas de los trabajadores, creando lo que parecía una pequeña ciudad próspera más que un simple rancho. Alejandro, comenzó Isabela, genuinamente abrumada. En sus cartas nunca mencionó que era tan próspero. Él detuvo el carruaje y se giró para mirarla directamente, su expresión seria. ¿Eso cambia algo para usted, Isabela? Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Al contrario, me hace preguntarme por qué un hombre como usted, que obviamente podría casarse con cualquier mujer de buena familia en Texas, necesitaría buscar esposa por correspondencia. La sonrisa de Alejandro se desvaneció ligeramente y Isabela vio una sombra cruzar sus ojos. Porque el dinero no puede comprar lo que realmente importa y porque hizo una pausa larga. Porque hay cosas sobre mi pasado que los habitantes respetables de este territorio prefieren olvidar, pero que las familias apropiadas nunca perdonarán completamente. Antes de que Isabela pudiera preguntar qué quería decir, fueron interrumpidos por la llegada de varios empleados del rancho que se acercaban para ayudar con el equipaje. Alejandro descendió del carruaje y rodeó hasta el lado de Isabela para ayudarla a bajar, sus manos fuertes sosteniéndola con una delicadeza que la sorprendió. «José», llamó Alejandro a un hombre de mediana edad con bigote espeso y ojos inteligentes. «Me gustaría presentarle a la señorita Isabela Morales». «Señorita Morales, José Hernández es mi capataz y mi amigo más confiable». José se quitó respetuosamente su sombrero, revelando cabello cano en las sienes. «Bienvenida al rancho Esperanza Dorada, señorita. Es un honor conocerla». Isabela inclinó la cabeza graciosamente. «El honor es mío, señor Hernández. Y esta es María Elena,
continuó Alejandro, presentando a una mujer robusta de unos 50 años, con una sonrisa cálida y ojos maternales, que mantiene esta casa funcionando y a todos nosotros bien alimentados. «¡Ay, qué hermosa es!», exclamó María Elena, acercándose para tomar las manos de Isabela entre las suyas. «Don Alejandro, usted no nos dijo que era tan bonita. Señorita, espero que sea muy feliz aquí. Esta casa necesita una señora otra vez». La calidez genuina en la voz de la mujer hizo que Isabela sintiera las primeras verdaderas punzadas de esperanza desde que había comenzado este viaje incierto. «Gracias, señora María Elena. Espero poder ser útil aquí». «¿Útil?», rió la mujer. «Mi hija, usted está aquí para ser la señora del rancho, no una empleada más. Venga, debe estar cansada del viaje. Le he preparado la habitación de huéspedes, la que tiene las mejores vistas del valle». Mientras caminaban hacia la casa, Isabela notó más detalles que hablaban del carácter de Alejandro. Los trabajadores los saludaban con respeto genuino, pero sin servilismo. Los niños que jugaban cerca de las casas de empleados corrían hacia él sin miedo, y ella podía ver que los caballos en los corrales estaban bien cuidados y obviamente saludables. El interior de la casa superó incluso sus expectativas elevadas. El vestíbulo era amplio y elegante, con pisos de madera pulida y una escalera curva que subía al segundo piso. Las paredes estaban decoradas con arte mexicano auténtico, mezclado con algunos paisajes del oeste americano, creando un ambiente que era tanto sofisticado como acogedor. «Su habitación está aquí arriba», dijo Alejandro guiándola por la escalera. «Espero que sea cómoda. Si necesita algo diferente, solo tiene que decirlo». La habitación que le había preparado era más lujosa que cualquier lugar donde Isabela hubiera dormido en su vida. Una cama grande con dosel dominaba el espacio, cubierta con colchas que obviamente habían sido hechas a mano con gran cuidado. Había un tocador con espejo, una cómoda cómoda y, lo mejor de todo, una ventana grande que ofrecía vistas panorámicas del valle, donde el ganado pastaba tranquilamente bajo el sol del atardecer. «Es hermosa», murmuró Isabela, acercándose a la ventana. «La vista es increíble. Me alegra que le guste». Alejandro se quedó cerca de la puerta, claramente respetando su espacio personal. «Cene cuando guste. María Elena ha preparado algo especial para celebrar su llegada. Y mañana, si se siente con ánimo, me gustaría mostrarle el resto del rancho». Cuando se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él, Isabela se sentó en la cama y trató de procesar todo lo que había experimentado en las últimas horas. El hombre era incluso más impresionante en persona de lo que había sido en sus cartas. La propiedad era más próspera de lo que había imaginado, y las personas que había conocido la habían tratado con una calidez que no había experimentado desde la muerte de su padre. Pero también había notado las miradas cautelosas de algunos de los vaqueros, la manera en que Alejandro escaneaba constantemente el horizonte como si esperara problemas, y sus comentarios crípticos sobre su pasado y la razón por la cual las familias respetables no lo aceptarían completamente. Esa noche, durante una cena íntima servida en el comedor elegante de la casa, Isabela comenzó a comprender mejor las complejidades del hombre que había viajado tan lejos para conocer. «Hábleme de su primer día aquí», pidió Alejandro mientras saboreaban un vino tinto que había hecho traer especialmente de California. «Ha sido abrumador», admitió Isabela, «pero en el buen sentido. Todo es tan diferente de lo que esperaba». «¿Diferente cómo?». Isabela consideró sus palabras cuidadosamente. «Usted es diferente, más real, supongo. Sus cartas eran maravillosas, pero no transmitían completamente su presencia, su manera de moverse en el mundo con tanta confianza». Alejandro sonrió. «¿Y eso es bueno o malo?». «Definitivamente bueno», respondió Isabela, sorprendida de su propia honestidad. «Pero también me hace preguntarme qué más no me ha contado sobre usted mismo y sobre esta vida». La expresión de Alejandro se volvió más seria.
Isabela, hay cosas sobre mi pasado que debería conocer antes de que tome cualquier decisión final sobre quedarse aquí. Cosas que podrían cambiar su opinión sobre mí. ¿Cómo qué? Alejandro dejó su copa de vino y la miró directamente. Como el hecho de que no todos los habitantes de este territorio consideran que tengo derecho legítimo a estar aquí. Como el hecho de que algunos de los métodos que usé para acumular mi riqueza inicial no fueron completamente honorables, como el hecho de que hay hombres poderosos que han estado buscando una excusa para quitarme estas tierras durante años. Isabela sintió un escalofrío, pero mantuvo su voz tranquila. ¿Estoy en peligro aquí? No mientras pueda evitarlo, respondió Alejandro con una firmeza que era tanto tranquilizadora como inquietante. Pero sería deshonesto si no admitiera que la vida aquí puede ser complicada. Esa noche, mientras Isabela se acostaba en la cama más cómoda que había conocido en meses, no pudo evitar preguntarse en qué se había metido exactamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sus preocupaciones estaban mezcladas con algo que había casi olvidado cómo sentir: esperanza genuina para el futuro. La primera semana en el rancho Esperanza Dorada transcurrió como un sueño extraño y maravilloso para Isabela. Cada mañana despertaba con el sonido de los gallos cantando y el suave murmullo de actividad que comenzaba antes del amanecer en una operación ganadera próspera. Desde su ventana podía ver a los vaqueros preparándose para el día, montando sus caballos mientras el sol pintaba las montañas distantes de rosa y oro. Alejandro se mostró el caballero perfecto, atento sin ser asfixiante, generoso sin ser condescendiente, interesante sin dominar cada conversación. Durante las comidas compartían discusiones profundas sobre libros, política, el futuro del oeste americano y sus sueños personales. Isabela descubrió que Alejandro no era simplemente un ganadero próspero, sino un hombre genuinamente culto que había estudiado en la Universidad de México antes de emigrar a Texas y que hablaba español, inglés y francés con igual fluidez. Durante los días, Alejandro le mostraba diferentes aspectos del rancho. La llevó a los establos donde guardaba sus caballos de cría más preciados, incluyendo varios sementales árabes que había importado a gran costo desde California. Le mostró el huerto donde María Elena cultivaba verduras y hierbas, tanto para la casa principal como para las familias de los trabajadores. La llevó a los corrales donde los vaqueros entrenaban caballos jóvenes, y Isabela se deleitó viendo la paciencia y habilidad con que los hombres trabajaban con los animales. Pero lo que más la impresionó fue la pequeña escuela de una habitación que Alejandro había construido para los hijos de sus empleados. Aunque simple, estaba bien equipada con libros en español e inglés, pizarras, mapas, incluso algunos instrumentos científicos básicos. «Mi sueño es expandir esto», explicó Alejandro mientras Isabela examinaba los libros de texto cuidadosamente seleccionados. «Quiero que estos niños tengan oportunidades que sus padres nunca tuvieron. Educación en ambos idiomas, habilidades que les permitan elegir su futuro en lugar de estar limitados por las circunstancias de su nacimiento». «Es admirable», respondió Isabela sinceramente. «¿Quién enseña aquí?» «Por ahora yo mismo cuando tengo tiempo, y María Elena ayuda con los más pequeños. Pero sería mejor tener un maestro dedicado, alguien con formación formal». La miró con significado. «Alguien educado que comprenda la importancia de preservar nuestro idioma y cultura mientras prepara a estos niños para el futuro americano». Isabela comprendió la insinuación, y la idea la intrigó más de lo que había esperado. Enseñar había sido uno de sus sueños secretos cuando era más joven, antes de que las expectativas sociales la dirigieran hacia el matrimonio como su único futuro apropiado. Pero también comenzó a notar cosas que la inquietaban. Algunos de los vaqueros, especialmente los angloamericanos, la miraban con una expresión que no podía descifrar completamente. No hostilidad exactamente,
pero tampoco la aceptación cálida que había recibido de los empleados mexicanos. Durante las conversaciones, notó cómo algunas discusiones se interrumpían abruptamente cuando ella se acercaba y cómo Alejandro a veces parecía tenso cuando llegaban visitantes del pueblo. La tensión que había estado sintiendo llegó a un punto crítico el sábado por la mañana de su segunda semana en el rancho. Isabela estaba en el jardín, ayudando a María Elena a recoger hierbas para la cocina, cuando oyeron el sonido de varios caballos acercándose rápidamente. Desde donde estaba, Isabela pudo ver a 3 jinetes que se dirigían directamente hacia la casa principal. Incluso a distancia, algo en su postura y manera de montar le causó un escalofrío de aprensión. Estos no eran visitantes sociales. ¡Ay, Dios mío!, murmuró María Elena, dejando caer la canasta de hierbas. Es Whitman y sus hombres. ¿Quién es Whitman?, preguntó Isabela, pero María Elena ya estaba dirigiéndose rápidamente hacia la casa. Váyase adentro, señorita Isabela, rápido. Y no salga hasta que don Alejandro le diga que es seguro. En lugar de obedecer, Isabela se acercó cautela a una ventana del primer piso desde donde podía observar lo que estaba ocurriendo en el patio principal. Los 3 hombres habían desmontado de sus caballos sudorosos y algo en su manera de moverse la hizo comprender inmediatamente que estaban armados y preparados para problemas. El líder era un hombre rubio de unos 40 años, alto pero delgado, con ojos azules fríos y una sonrisa que no llegaba nunca a alcanzar su mirada. Vestía ropa cara pero práctica, y las pistolas en sus cartucheras obviamente habían sido usadas. Los 2 hombres que lo acompañaban eran claramente pistoleros profesionales, tipos duros con cicatrices y la postura alerta de hombres acostumbrados a la violencia. «¡Vázquez!», gritó el líder, su voz llevando una autoridad arrogante que hizo que Isabela sintiera una antipatía inmediata. «Sabemos que estás aquí. Sal y enfréntanos como hombre en lugar de esconderte detrás de tu séquito de mexicanos». Isabela vio a Alejandro salir al porche con una calma que admiró, pero que también la preocupó. Incluso desde la distancia podía ver la tensión en sus hombros y la manera en que su mano descansaba casualmente cerca de la pistola en su cadera. «Whitman», dijo Alejandro, su voz tranquila pero llevando claramente a través del aire matutino. «¿Qué los trae por mi propiedad privada tan temprano en la mañana?» «No te hagas el inocente conmigo, Greaser», escupió Whitman, usando el término despectivo que hizo que Isabela se endureciera de ira. «Tu tiempo en estas tierras se ha acabado. Esta región necesita ser desarrollada por americanos reales, no por advenedizos que se hacen pasar por algo que no son». «Y tengo todos los papeles en regla», respondió Alejandro, manteniendo su voz nivelada con un control que Isabela encontró impresionante. «Esta tierra es mía por derecho legal, comprada y pagada completamente. Papeles que compraste con dinero sucio», intervino uno de los pistoleros, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Todo el mundo por aquí sabe exactamente cómo conseguiste tu fortuna realmente, Vázquez. Protegiendo contrabandistas y ladrones de caravanas». Isabela vio cómo los puños de Alejandro se cerraron brevemente, pero su voz siguió siendo controlada cuando respondió: «Esas son acusaciones graves, Whitman. ¿Tienes pruebas específicas de lo que insinúas o solo rumores y prejuicios?» «No necesito pruebas cuando todo el mundo conoce la verdad», replicó Whitman, «pero te voy a dar una última oportunidad, mexicano. Hay gente con dinero real, americanos legítimos, que quieren desarrollar esta región correctamente. Están dispuestos a pagar un precio justo por tus tierras. Vende voluntariamente y vete de Texas, o te obligaremos a hacerlo». «¿Y si no estoy interesado en vender?», preguntó Alejandro. La sonrisa de Whitman se volvió verdaderamente desagradable. «Entonces descubrirás que la vida puede volverse muy complicada para los mexicanos que no conocen su lugar en el nuevo orden de las cosas».
Isabela notó que durante esta conversación varios de los vaqueros de Alejandro se habían posicionado estratégicamente alrededor del patio, sus propias armas visibles, pero no amenazadoramente evidentes. La tensión era palpable incluso desde su punto de observación. ¿Es esa una amenaza directa, Whitman?, preguntó Alejandro. Es una oferta de negocios, respondió Whitman, pero su tono dejaba claro que era exactamente lo contrario. Una oferta que expira muy pronto. Los accidentes pueden ocurrir tan fácilmente en el territorio, ganado que se dispersa, edificios que se incendian, personas que desaparecen. Entiendo perfectamente, dijo Alejandro, y mi respuesta es que no estoy interesado en vender. Esta es mi tierra, mi hogar, y aquí me quedaré. Entonces, eres más tonto de lo que pensé, gruñó Whitman. Pero no digas que no te advertimos. Los tres hombres montaron sus caballos y se alejaron al galope, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Isabela vio a Alejandro quedarse en el porche durante un largo tiempo, mirando en la dirección en que habían desaparecido, antes de girarse y caminar hacia la casa con pasos que parecían llevar el peso del mundo. Isabela bajó corriendo las escaleras y encontró a Alejandro sentado en los escalones del porche con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que lo había conocido, parecía verdaderamente vulnerable. Alejandro, dijo suavemente, acercándose con cuidado, oí la conversación. ¿De qué hablaban esos hombres? ¿Qué es ese dinero sucio que mencionaron? Él levantó la vista y por primera vez Isabela vio algo que parecía muy cerca del miedo en esos ojos oscuros que hasta entonces habían irradiado solo confianza. Isabela, hay cosas sobre mi pasado que debería haberle contado antes de que viniera aquí. Cosas que podrían cambiar completamente su opinión sobre mí y sobre este lugar. Isabela se sentó en los escalones junto a él, cerca suficiente para mostrar apoyo, pero respetando su espacio. Entonces cuéntemelas ahora. Alejandro estuvo en silencio durante un largo momento, mirando hacia las montañas distantes como si buscara fuerzas en su inmensidad. Finalmente, comenzó a hablar. Cuando llegué a Texas hace 15 años, no era el hombre respetable que soy hoy. Tenía 20 y tantos años, no tenía dinero y estaba enojado con el mundo. Mi familia había perdido sus tierras en México durante la guerra y yo había venido al norte buscando una nueva oportunidad. Hizo una pausa. Isabela esperó pacientemente. Conseguí trabajo como pistolero, protegiendo caravanas de comerciantes que transportaban plata y oro desde las minas del sur de México hacia los mercados del norte. Era buen trabajo, pagaba bien, y yo era joven y rápido con una pistola. Su voz se volvió más tensa, pero algunos de esos comerciantes no siempre respetaban las leyes fronterizas, transportaban mercancías que habían sido obtenidas sin el conocimiento de las autoridades mexicanas. Y yo, necesitando el dinero y siendo joven y estúpido, no hacía demasiadas preguntas sobre el origen de lo que protegía. Isabela sintió un escalofrío, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Eras un bandido? Nunca robé directamente, dijo Alejandro firmemente. Nunca maté a sangre fría o por dinero, pero sí protegí a hombres que quizás no merecían protección y sí gané dinero de actividades que estaban en los límites grises de la ley. Con ese dinero compré mis primeras tierras aquí en el valle, mis primeras cabezas de ganado. Todo lo que veo hoy creció de esas semillas cuestionables. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Isabela procesaba esta información, tratando de reconciliar al hombre honorable que había conocido durante las últimas semanas con la imagen del joven pistolero que describía. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué quieren esos hombres realmente? Mis tierras, respondió Alejandro sin hesitación. Whitman representa a un consorcio de inversores de Nueva York que quieren construir una línea de ferrocarril que pase exactamente por donde está ubicado mi rancho. La ruta más eficiente desde San Antonio hacia El Paso cruza directamente por el corazón de Esperanza Dorada. ¿Y no pueden simplemente construir alrededor de su propiedad?
Alejandro negó con la cabeza. Los costos serían prohibitivos. Necesitan esta ruta específica y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtenerla. Durante años han tratado de encontrar maneras legales de obligarme a vender, pero todos mis papeles están en orden. Así que ahora están recurriendo a métodos más directos. Isabela sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Métodos como qué? ¿Cómo hacer que mi vida aquí sea insostenible? Intimidación, sabotaje, quizás incluso violencia directa si otras tácticas fallan. La miró directamente. Isabela, entiendo si esto cambia las cosas entre nosotros. No es justo que la haya traído aquí sin explicarle completamente los riesgos. Isabela estudió su rostro, viendo la genuina angustia allí. Este hombre había construido un imperio, pero vivía constantemente mirando por encima del hombro, esperando que su pasado lo alcanzara. Había creado una vida de respetabilidad, pero sabía que siempre habría quienes cuestionaran su derecho a ella. ¿Me está pidiendo que me vaya?, preguntó suavemente. Le estoy dando la oportunidad de tomar una decisión informada, respondió Alejandro. Si decide quedarse, debe saber que no será fácil. Habrá quienes la juzguen por asociarse conmigo, habrá peligros reales y habrá momentos en que se pregunte si hizo la elección correcta. Isabela se puso de pie y caminó hasta el borde del porche, mirando hacia el vasto paisaje que se extendía ante ella. El ganado pastaba pacíficamente, los trabajadores continuaban sus tareas diarias, los niños jugaban cerca de las casas de empleados. Todo se veía normal, incluso idílico, pero ahora sabía que esta tranquilidad era frágil y potencialmente temporal. «Alejandro», dijo finalmente girándose para mirarlo, «durante las últimas 2 semanas he visto cómo trata a sus empleados, cómo cuida de sus animales, cómo se preocupa por la educación de los niños de este rancho. He visto su gentileza conmigo, su respeto por mis opiniones, su generosidad con quienes dependen de usted. No puedo juzgar al hombre que soy por los errores que pudo haber cometido cuando era joven y desesperado». Alejandro se puso de pie, esperanza y incredulidad mezclándose en su expresión. «Pero», continuó Isabela, «necesito saber, ¿hay algo más? ¿Otros secretos que podrían salir a la superficie? ¿Otras razones por las que nuestra vida juntos podría estar en peligro?» «No», respondió Alejandro sin hesitación. «Le he contado la peor parte. Todo lo demás han sido simplemente las decisiones difíciles que cualquier hombre debe tomar para sobrevivir y prosperar en esta tierra dura». Isabela asintió lentamente. «Entonces mi siguiente pregunta es, ¿está dispuesto a luchar por lo que ha construido aquí? ¿O consideraría vender y comenzar de nuevo en otro lugar?» La respuesta de Alejandro fue inmediata y feroz. «Esta tierra es más que propiedad para mí, Isabela. Aquí está enterrada María. Aquí están los sueños que construí piedra por piedra, animal por animal. Aquí está el futuro que quiero crear no solo para mí, sino para todas las familias que llaman a este lugar hogar». Sus ojos se endurecieron. «No me iré voluntariamente. Si Whitman y sus inversores quieren estas tierras, tendrán que tomarlas por la fuerza». Isabela sintió una emoción que no había experimentado desde la muerte de su padre, la sensación de pertenecer a algo más grande que ella misma, de tener un propósito que valía la pena defender. «Entonces, supongo que será mejor que comencemos a prepararnos para la pelea», dijo con una determinación que la sorprendió a ella misma. Alejandro la miró con una mezcla de admiración, gratitud y algo más profundo que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. «¿Está segura, Isabela? Una vez que tome esta decisión, una vez que se posicione a mi lado en esto, no habrá vuelta atrás. Whitman la verá como mi punto vulnerable y hará todo lo posible para usar eso en mi contra». Isabela se acercó a él, tomando sus manos callosas entre las suyas. «Alejandro Vázquez, he perdido todo una vez en mi vida y sobreviví.
He aprendido que la única cosa realmente valiosa que tenemos es la elección de con quién enfrentamos las dificultades de la vida. Lo miró directamente a los ojos. Elijo enfrentarlas con usted. Por primera vez desde la confrontación con Whitman, Alejandro sonrió con genuina alegría. Entonces, será mejor que nos casemos pronto, dijo, porque tengo la sensación de que vamos a necesitar presentar un frente unido muy pronto. Los días siguientes a la confrontación con Whitman trajeron cambios palpables al rancho Esperanza Dorada. La atmósfera que había sido de tranquila prosperidad se transformó en algo más parecido a un campamento militar en alerta constante. Isabel la observaba desde las ventanas de la casa cómo Alejandro implementaba medidas de seguridad que hablaban de un hombre que había vivido situaciones peligrosas antes. Los vaqueros comenzaron a llevar sus armas más visiblemente, y Isabela notó que varios hombres nuevos habían llegado al rancho, tipos duros con cicatrices y ojos alertas que claramente no eran simples trabajadores ganaderos. José explicó discretamente que eran antiguos compañeros de Alejandro de sus días más salvajes, hombres en quienes confiaba completamente cuando la situación requería algo más que habilidades con el ganado. «No se preocupe, señorita Isabela», le dijo María Elena una tarde mientras preparaban conservas en la cocina, una actividad que Isabela había insistido en ayudar para mantenerse útil y distraída. «Don Alejandro ha manejado problemas peores que estos. Tiene muchos amigos leales y conoce esta tierra mejor que nadie». Pero Isabela podía ver la preocupación en los ojos de la mujer mayor, así como en las expresiones tensas de todos los empleados del rancho. La amenaza de Whitman no era algo que tomaran a la ligera. Esa noche, después de una cena durante la cual Alejandro había estado particularmente silencioso, Isabela lo encontró en su estudio revisando mapas detallados de la región y documentos legales. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó, acercándose a su escritorio. Alejandro levantó la vista y ella pudo ver el cansancio en sus ojos. «Estoy revisando todas las opciones legales que nos quedan. Quizás haya alguna manera de resolver esto sin violencia». Isabela estudió los mapas extendidos sobre el escritorio. «¿Esta es toda su propiedad?», preguntó, señalando las áreas marcadas en rojo. «Sí, 30.000 acres que se extienden desde las colinas del norte hasta el río en el sur». Alejandro trazó las fronteras con su dedo. «Y aquí», señaló una línea que cruzaba directamente por el centro, «es donde quieren construir su ferrocarril. No hay otra ruta posible». «Técnicamente sí, pero sería mucho más costosa. Tendrían que rodear estas colinas rocosas aquí al norte o construir puentes costosos sobre terreno pantanoso al sur. Mi tierra ofrece la ruta más directa y económica entre San Antonio y El Paso». Isabela estudió el mapa más cuidadosamente. «¿Y si ofreciera vender solo la franja de tierra que necesitan para el ferrocarril? Podrían construir su línea y usted conservaría la mayoría de su rancho». Alejandro negó con la cabeza tristemente. «Ya lo intenté. El problema es que una vez que el ferrocarril pase por aquí, toda esta región se desarrollará rápidamente. Llegarán más colonos, se establecerán pueblos nuevos y el valor de toda mi tierra se multiplicará. Whitman y sus inversores no quieren solo la franja para el ferrocarril. Quieren controlar todo el desarrollo futuro de la región». En ese momento, José apareció en la puerta del estudio con expresión grave. «Patrón, perdone la interrupción, pero tiene visitas. El sheriff Morrison está aquí y trae noticias que debe escuchar». El sheriff Morrison era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con un bigote gris y ojos que habían visto demasiado para su edad. Isabela había oído hablar de él como un hombre honesto pero pragmático, que trataba de mantener la paz en un territorio donde la violencia siempre acechaba bajo la superficie. «Alejandro», dijo el sheriff después de saludar cortésmente a Isabela, «me temo que vengo con malas noticias. Hubo un incendio en el rancho de los García la noche pasada. Perdieron la mitad de sus pastos del sur». Isabela vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba. «¿Algún herido?» «No, gracias a Dios,
pero Carlos García está arruinado. No puede permitirse replantear esos pastos y sin ellos no puede mantener su ganado. El sheriff hizo una pausa significativa. Esta mañana recibió una oferta para comprar su tierra, muy generosa, considerando las circunstancias. Déjame adivinar, dijo Alejandro con voz controlada. La oferta venía de los mismos inversores de Nueva York que han estado presionándome a mí. Exactamente. Y hay más. Pedro Mendoza encontró sus cercas cortadas esta mañana. Su ganado está disperso por todo el valle. Tomará semanas reunir todas las reses, si es que puede encontrarlas todas. Isabela sintió un escalofrío de comprensión. Están atacando a todos los pequeños ganaderos de la región. Eso parece, confirmó el sheriff. Están creando una situación donde será imposible para los propietarios mexicanos mantener sus tierras. Los accidentes se están volviendo demasiado convenientes y demasiado frecuentes para ser coincidencia. ¿Y qué piensas hacer al respecto, Morrison?, preguntó Alejandro. El sheriff se encogió de hombros con frustración evidente. ¿Qué puedo hacer? No tengo pruebas de quién está causando estos accidentes. Whitman y sus hombres siempre tienen coartadas perfectas. Están jugando un juego muy cuidadoso. Pero no pueden mantener esa fachada para siempre, dijo Isabela. Eventualmente cometerán un error. Quizás, respondió el sheriff, pero para entonces la mayoría de los pequeños propietarios habrán sido arruinados. Miró directamente a Alejandro. Te estoy advirtiendo, amigo. Eres el premio principal. Si han empezado con los peces pequeños, no pasará mucho tiempo antes de que vengan por ti directamente. Después de que el sheriff se fuera, Alejandro se quedó en el porche durante largo tiempo, mirando hacia la oscuridad. Isabela salió y se puso a su lado. ¿En qué está pensando?, preguntó suavemente. En que quizás debería mandarte de vuelta a San Antonio mañana mismo, respondió sin mirarla. Esto va a empeorar antes de mejorar, y no puedo soportar la idea de que salgas lastimada por mi culpa. Isabela sintió una oleada de indignación. ¿Y esa decisión es solo suya? Alejandro se giró para mirarla, sorprendido por el tono firme de su voz. Alejandro Vázquez, he viajado hasta aquí, he conocido su hogar, he escuchado sus historias, he visto cómo trata a las personas que dependen de usted. ¿Realmente cree que voy a huir al primer signo de dificultad? Isabela, esto no son simplemente dificultades. Estos hombres van en serio. Están dispuestos a arruinar vidas y posiblemente a matar para conseguir lo que quieren. Entonces es aún más importante que las personas buenas se mantengan unidas contra ellos, replicó Isabela. ¿Qué tipo de mujer sería si lo abandonara justo cuando más necesita apoyo? Alejandro la estudió en la luz tenue del porche. ¿Está completamente segura? Porque una vez que se quede, una vez que tome esta decisión, se convertirá en un objetivo también. Whitman intentará usarla contra mí de cualquier manera que pueda. Déjelo que lo intente, dijo Isabela con una ferocidad que la sorprendió a ella misma. No conoce a las mujeres de mi familia. Mi abuela vivió la guerra en México. Mi madre sobrevivió a años de dificultades económicas. Y yo no voy a ser la primera Morales en rendirse ante un matón. Por primera vez en días, Alejandro sonrió genuinamente. ¿Sabe lo que esto significa, verdad? ¿Qué significa? Que vamos a tener que casarnos inmediatamente. Esta situación es demasiado peligrosa para preocuparse por las convenciones sociales normales. Isabela sintió un revoloteo de nervios mezclado con expectación. Durante las últimas semanas había llegado a comprender que sus sentimientos hacia Alejandro habían evolucionado mucho más allá del simple agradecimiento o la conveniencia. Se había enamorado verdaderamente de este hombre complejo y honorable. ¿Es esa una propuesta de matrimonio?, preguntó con una sonrisa tímida. Alejandro se puso serio súbitamente, y para sorpresa de Isabela, se arrodilló allí mismo en el porche. Isabela Morales, dijo tomando sus manos entre las suyas, sé que las circunstancias no son las ideales, y sé que esto no es el cortejo romántico que una mujer como usted merece. Pero también sé que en estas pocas semanas
He llegado a amarte de una manera que no creía posible después de María. ¿Te casarías conmigo no solo por conveniencia o seguridad, sino porque creo que juntos podemos construir algo hermoso y duradero? Las lágrimas picaron los ojos de Isabela. Sí, susurró, me casaré contigo. Cuando Alejandro se puso de pie y la besó suavemente, Isabela sintió que todo lo que había perdido en San Antonio había sido solo una preparación para encontrar lo que realmente estaba destinada a tener. Pero su momento romántico fue interrumpido por José, que llegó corriendo desde los corrales. «Patrón, señora», jadeó, «hay fuegos en las colinas del norte. Parece que han quemado nuestros pastos de invierno». Alejandro se enderezó inmediatamente, transformándose del hombre enamorado en el líder que sus empleados necesitaban. «¿Cuántos hombres necesitas para combatir el fuego?» «Todos los que podamos reunir». «Pero, patrón», José bajó la voz, «también vimos jinetes alejándose del área justo antes de que empezara el fuego. Al menos 6 hombres». Isabela vio cómo la expresión de Alejandro se endurecía hasta convertirse en algo que daba miedo. «Así que han decidido venir por nosotros directamente», murmuró. «Bien, era solo cuestión de tiempo». Durante las siguientes horas, el rancho se transformó en una colmena de actividad. Todos los hombres disponibles fueron enviados a combatir los incendios en los pastos del norte, mientras las mujeres y los niños fueron reunidos en la casa principal para mayor seguridad. Isabela ayudó a María Elena a preparar vendajes y medicinas, sabiendo que probablemente serían necesarios antes de que terminara la noche. Alejandro organizó patrullas para vigilar los otros sectores del rancho, enviando a sus mejores tiradores a posiciones estratégicas con órdenes de disparar a cualquiera que se acercara sin identificarse adecuadamente. «Isabela», le dijo mientras revisaba sus armas, «quiero que se quede en la casa con las otras mujeres. Hay rifles cargados en mi estudio y José ha dejado 2 hombres aquí para proteger la casa principal». «¿Dónde va a estar usted?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Voy con los hombres a combatir el fuego, pero también voy a hacer algo más». Sus ojos se endurecieron. «Es hora de que Whitman aprenda que no soy el mismo hombre que era hace 15 años, pero que tampoco he olvidado las habilidades que aprendí en esos días». Isabela sintió miedo, pero también algo más, orgullo feroz en el hombre que había elegido amar. «Tenga cuidado», le dijo, tocando suavemente su mejilla. «Ahora tenemos planes de boda que organizar». Alejandro sonrió, pero había algo peligroso en su expresión que recordaba a Isabela, que este hombre había sobrevivido en algunos de los territorios más duros de América. «Los tendremos», prometió. «Pero primero, tengo que asegurarme de que tengamos un lugar donde celebrarla». Mientras Isabela observaba a Alejandro montarse en su caballo y dirigirse hacia las colinas en llamas con 2 docenas de sus hombres más confiables, no pudo evitar preguntarse si había subestimado exactamente lo peligroso que podría volverse su nueva vida. Pero cuando los gritos de «fuego en los establos del sur» resonaron a través de la noche y se dio cuenta de que Whitman había coordinado múltiples ataques simultáneos para estirar las defensas del rancho hasta el punto de ruptura, Isabela supo que la verdadera batalla por su futuro acababa de comenzar. La noche más larga en la historia del rancho Esperanza Dorada había comenzado con fuegos que ardían en 3 direcciones diferentes. Isabela se encontró coordinando los esfuerzos de las mujeres y niños refugiados en la casa principal, organizando vendajes, agua y comida para los hombres que luchaban contra las llamas que amenazaban con devorar todo lo que Alejandro había construido. Desde las ventanas del segundo piso, Isabela podía ver las llamas naranjas bailando contra el cielo nocturno como demonios, mientras las siluetas de los hombres se movían desesperadamente tratando de crear cortafuegos y salvar lo que pudieran del ganado y las estructuras. El aire olía a humo, sudor y miedo. «Señora Isabela»,
La voz temblorosa de Carmen, una de las esposas de los vaqueros, interrumpió sus observaciones. Mi esposo Pablo está con don Alejandro en las colinas del norte. ¿Cree que estarán seguros? Isabela se giró para encontrar a la mujer joven con lágrimas corriendo por sus mejillas, sosteniendo a un bebé que no podía tener más de 6 meses. En ese momento, Isabela comprendió plenamente que no era solo su propio futuro lo que estaba en juego esa noche, sino el de todas estas familias que habían hecho del rancho su hogar. Pablo es un buen hombre y un vaquero experimentado, dijo Isabela, tratando de proyectar más confianza de la que realmente sentía. Y don Alejandro no permitirá que nada malo le pase a ninguno de sus hombres. Pero incluso mientras hablaba, Isabela podía escuchar los disparos ocasionales que venían de diferentes direcciones, sugiriendo que los incendios no eran accidentales y que había hombres armados moviéndose por la propiedad. Cerca de la medianoche, cuando los incendios del norte parecían estar bajo control, José llegó galopando hasta la casa principal, con noticias que hicieron que el corazón de Isabela se detuviera. «¡Señora Isabela!», gritó desde el patio. «Don Alejandro necesita que venga inmediatamente. Ha habido heridos». Sin dudarlo, Isabela tomó el botiquín médico que había preparado y corrió hacia donde José la esperaba con un caballo ensillado. Durante las últimas semanas había mencionado casualmente que sabía algo de medicina básica aprendida de su abuela, pero no había anticipado que esas habilidades serían puestas a prueba bajo circunstancias tan dramáticas. El viaje hasta las colinas del norte se hizo en un galope controlado a través de terreno que Isabela podía ver solo vagamente a la luz de la luna. José la guió expertamente entre los obstáculos, pero ella podía sentir la urgencia en cada movimiento de su caballo. Cuando llegaron al sitio del incendio, Isabela encontró una escena que se quedó grabada en su memoria para siempre. Hombres cubiertos de hollín y sudor trabajando desesperadamente para sofocar las últimas llamas. Otros atendiendo a compañeros heridos. Y Alejandro en el centro de todo, dirigiendo operaciones con una autoridad que dejaba claro por qué estos hombres lo seguían sin cuestionamientos. «Isabela». Alejandro se acercó a ella inmediatamente, su rostro mostrando alivio y preocupación a partes iguales. «No debería haber venido aquí. Es peligroso». «José dijo que había heridos», respondió Isabela firmemente, ya escaneando el área para evaluar las necesidades médicas. «¿Dónde están?» Alejandro la guió hasta donde 3 hombres yacían en el suelo. 2 tenían quemaduras en las manos y brazos por haber luchado directamente contra las llamas, pero el tercero, un vaquero joven llamado Miguel, tenía una herida de bala en el hombro que sangraba profusamente. «¿Qué pasó?», preguntó Isabela mientras se arrodillaba junto a Miguel y comenzaba a examinar la herida. «Nos emboscaron mientras combatíamos el fuego», explicó Alejandro, su voz tensa, de ira contenida. «Al menos 6 hombres armados. Quedan 2 muertos, pero el resto escapó cuando nos reagrupamos». Isabela trabajó rápida y eficientemente, limpiando la herida de Miguel y aplicando vendajes para detener la hemorragia. Sus manos no temblaron y su voz se mantuvo tranquila mientras daba instrucciones tanto al herido como a los hombres que la asistían. En el fondo de su mente, una parte de ella se maravillaba de su propia compostura bajo presión. «La bala pasó limpia», informó a Alejandro después de completar su examen. «No tocó nada vital, pero necesitará descanso y cuidado cuidadoso para evitar infección». Mientras trabajaba con los otros heridos, Isabela escuchó fragmentos de conversaciones entre los hombres que revelaron la magnitud de lo que habían enfrentado esa noche. Los incendios habían sido solo una distracción. El verdadero objetivo había sido robar una parte significativa del ganado más valioso del rancho. Solo la rápida respuesta de Alejandro y la lealtad feroz de sus empleados habían impedido un desastre completo. «¡Patrón!», se acercó Carlos, uno de los vaqueros más viejos, con una expresión sombría.
Encontramos rastros de al menos 20 caballos dirigiéndose hacia el sur. Se llevaron casi 200 cabezas de nuestro mejor ganado. Isabela vio cómo la mandíbula de Alejandro se endurecía. Y los hombres que atacaron, 2 muertos, como dijo. Los reconozco. Son pistoleros que han estado trabajando para Whitman. Carlos escupió en el suelo. Los otros escaparon, pero dejaron suficientes rastros. Sabemos exactamente hacia dónde se dirigían. Bien, dijo Alejandro con una voz que Isabela no había escuchado antes, fría y peligrosa. Entonces, mañana haremos una visita a la propiedad de Whitman para recuperar lo que es nuestro. Isabela sintió un escalofrío de premonición. Alejandro, dijo suavemente, ¿no sería mejor contactar al sheriff Morrison? Si tienen evidencia de que Whitman está detrás de esto. El sheriff Morrison es un buen hombre, pero está limitado por la ley, respondió Alejandro. Whitman y sus inversores tienen suficiente dinero e influencia política para convertir cualquier acción legal en un proceso que podría durar años. Mientras tanto, seguirán atacando hasta que no quede nada que defender. ¿Y qué propone hacer? Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos, y ella vio en ellos una resolución que era tanto admirable como aterrorizante. Voy a recordarles por qué los hombres como yo sobrevivimos en esta tierra cuando otros no lo logran. Al amanecer, cuando todos los heridos habían sido atendidos y transportados de vuelta a la casa principal, Isabela se encontró sola con Alejandro en el porche, observando cómo la primera luz del día revelaba la extensión del daño causado durante la noche. Varios cientos de acres de pastizales habían sido destruidos, 2 establos menores habían sido dañados por el fuego, y la moral de todos había sido sacudida por la realidad de que ya no estaban simplemente bajo amenaza, sino bajo ataque directo. Isabela, dijo Alejandro suavemente, todavía hay tiempo para que tome el tren de regreso a San Antonio. Después de lo que pasó anoche, nadie podría culparla por decidir que esta vida es demasiado peligrosa. Isabela estudió su rostro, viendo el cansancio y la preocupación allí, pero también viendo la determinación inquebrantable que definía a este hombre. Durante las últimas horas había visto a Alejandro bajo presión extrema. Había visto cómo sus hombres confiaban en él completamente. Había visto su valentía y su capacidad de liderazgo. Pero más importante, había visto su gentileza con los heridos y su genuina preocupación por cada persona bajo su protección. Alejandro, dijo finalmente, ¿recuerda lo que me escribió en una de sus primeras cartas sobre construir algo hermoso y duradero? Sí. Las cosas hermosas y duraderas no se construyen sin enfrentar tormentas, y no se construyen por personas que huyen al primer signo de dificultad. Se acercó a él y tomó sus manos. No vine hasta aquí buscando una vida fácil, vine buscando una vida que valiera la pena vivir. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba admiración, gratitud y algo más profundo. ¿Estás segura? Porque lo que voy a hacer hoy podría cambiar todo. Podría haber consecuencias que... Entonces haremos frente a esas consecuencias juntos, interrumpió Isabela. Pero primero creo que tenemos una boda que planear. La sonrisa que cruzó el rostro de Alejandro fue como el sol saliendo después de la tormenta más oscura. ¿Está segura, ahora, en medio de todo esto? Especialmente ahora, respondió Isabela firmemente. Quiero que quede claro para Whitman y para todos los demás que estoy aquí para quedarme, que soy parte de esta familia y que defenderé este lugar con la misma ferocidad que usted. Esa mañana, mientras los empleados del rancho se recuperaban de los eventos de la noche anterior y se preparaban para lo que todos sabían sería una confrontación final con Whitman, se corrió la voz de que habría una boda al atardecer. María Elena se puso inmediatamente en acción, organizando a las mujeres para preparar un vestido apropiado para Isabela, usando los hermosos tejidos mexicanos que Alejandro guardaba en la casa. José y los otros vaqueros se encargaron de limpiar y decorar el área del jardín donde se celebraría la ceremonia.
Pero por encima de todos los preparativos, Isabela notó los preparativos más sombríos que también tenían lugar. Los hombres limpiaban sus armas, revisaban sus caballos y hablaban en voz baja sobre rutas y estrategias. Alejandro había decidido que inmediatamente después de la boda, él y un grupo selecto de sus mejores hombres irían a confrontar directamente a Whitman. «No me gusta que haga esto justo después de casarnos», le dijo Isabela mientras se preparaba para la ceremonia. «Es precisamente porque nos vamos a casar que debo hacerlo», respondió Alejandro. «No puedo permitir que comencemos nuestra vida matrimonial bajo la sombra constante de esta amenaza. Necesito resolver esto de una vez por todas». La boda se celebró al atardecer, en una ceremonia íntima pero emotiva, en el jardín de la casa principal. El padre Miguel, el mismo anciano sacerdote mexicano que había oficiado el matrimonio de Alejandro con María años antes, viajó desde el pueblo para realizar la ceremonia. Isabela llevaba un vestido blanco simple pero elegante, adornado con encaje mexicano tradicional que había pertenecido a la madre de Alejandro. Alejandro, vestido con su mejor traje negro, no podía apartar los ojos de ella mientras pronunciaban sus votos bajo un arco de flores silvestres que las mujeres del rancho habían recolectado esa mañana. «Con este anillo», dijo Alejandro, deslizando una sencilla banda de oro en el dedo de Isabela, «te prometo mi amor, mi protección, mi fidelidad y mi vida entera». «Y con este anillo», respondió Isabela, su voz clara y fuerte para que todos la oyeran, «te prometo mi corazón, mi lealtad, mi apoyo en todas las dificultades y mi fe inquebrantable en nuestro futuro juntos». Cuando se besaron para sellar su unión, los vaqueros del rancho gritaron y dispararon sus pistolas al aire en celebración. Por un momento, toda la tensión y el peligro de los días anteriores se desvanecieron, reemplazados por la alegría pura de dos personas que habían encontrado el amor en medio de la adversidad. Pero la celebración fue necesariamente breve. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo infinito de Texas, Alejandro se preparó para partir con 12 de sus hombres más confiables hacia la confrontación que determinaría el futuro del rancho y de todos quienes lo llamaban hogar. «Regresaré», le prometió a Isabela mientras montaba su caballo, «y cuando regrese seremos verdaderamente libres para comenzar nuestra vida juntos». Isabela, ahora oficialmente la señora de Esperanza Dorada, se quedó en el porche junto con las otras mujeres y niños, observando cómo las figuras de los jinetes se desvanecían en la oscuridad. En su corazón había una mezcla de orgullo, miedo y una determinación férrea que la sorprendió con su intensidad. No importaba lo que trajera el amanecer, Isabela Vázquez estaba lista para enfrentarlo. Había encontrado su lugar en el mundo, había encontrado al hombre con quien quería compartir tanto las alegrías como las dificultades de la vida, y había descubierto una fortaleza en sí misma que nunca había sabido que poseía. Mientras esperaba el regreso de su esposo, Isabela miró hacia las vastas extensiones del rancho Esperanza Dorada, bajo la luz de la luna, y supo con certeza absoluta que este era su hogar, que esta era su familia, y que lucharía con todo lo que tenía para proteger ambos. El futuro era incierto, pero por primera vez desde la muerte de su padre, Isabela miraba hacia él con esperanza en lugar de miedo. Había llegado a Texas como una mujer desesperada, buscando cualquier escape de sus circunstancias, pero se había convertido en alguien completamente diferente, una mujer fuerte, una esposa dedicada y una defensora feroz del hogar que había ayudado a elegir construir. Cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron en el horizonte este, trayendo consigo el sonido de caballos que regresaban y la silueta familiar de Alejandro montando a la cabeza del grupo,
Isabella supo que habían ganado más que una batalla contra Whitman y sus secuaces. Habían ganado el derecho a vivir sus vidas en sus propios términos, a construir un futuro basado en el amor y el respeto mutuo, y a ser parte de algo más grande que ellos mismos. El rancho Esperanza Dorada se extendía ante ellos bajo el sol naciente de Texas, y con él todas las promesas de una vida construida sobre la esperanza, el trabajo duro y el amor inquebrantable de dos corazones que habían encontrado su hogar el uno en el otro.